La razón por la cual muchos trus no pueden detener una diarrea loca y abundante es por este trío de hermanas The Warning. Daniel Villarreal Coronado y el negro Y Te Aprovechas Esteves llenan este supositorio con laxante 100% rocker. Así que aprieta los dientes, relaja la raja y déjate introducir el supositorio informativo. ¿Cómo están, banda? Estamos de regreso en el supositorio informativo, que de informativo ya sabemos que no tiene nada, no nos importa. Queríamos un buen nombre para esta sección y nos vale madre. Como siempre, estoy aquí con la hermosísima presencia de mi monocromático amigo el negro. Presencia oscura. Presencia oscura, es correcto. Sí, somos el yin y el yang. Es correcto. Ni eres tan blanco, May. No, o sea, no. Pero al lado mío, obviamente, pues, sí te ves translúcido, ¿no? ¿Qué le podemos hacer, May? Pues bueno, banda, ¿cómo están? Primero que nada, saludándonos como siempre, esperando que comenten, que nos digan qué les parece. Ya pueden hacer maratón con todos los supositorios que ya hay arriba. Aprovechando los días lluviosos, carnal. Días lluviosos. Porque aquí en Toluca ahorita está así... Pa' su madre. Diluviando totalmente. Y ya se sienten los fríos, ya se sienten los fríos. Ya hasta traes sudadera, carnal, igual. Sí. Y tengo un chingo de frío. Y todo se inunda y es un desmadre. Pero bueno, vamos a entrar en materia. En este supositorio tenemos un especial de The Warning. The Warning. Las chicas de The Warning, las hermanitas Villarreal. Yo creo que eso junto con La Chona, The Warning junto con La Chona, es lo que tiene a la comunidad rockera mexicana. Mexicana ahorita alborotada. Alborotadísima. Porque, digo, tiene 12 años que los verdaderos rockeros no se la acaban con que estas tres morritas están partiéndola gacho y grueso. O sea, creo que no hay otra forma, otro término que describa mejor lo que estas morrillas son, que es un fenómeno real. La verdad, la verdad, siendo muy sinceros. Y creo que hay mucha tela de dónde cortar. De hecho, ustedes ya saben, siempre ahí con sus comentarios, díganos qué opinan y demás. Pero bueno, tratamos de hacer una investigación de esto que ha pasado, que son 10 años de carrera de estas chicas. Y bueno, hay de todo, ¿no? Hay detractores, sí. Hay quien apoya la cuestión, hay quien se queja de todo, como siempre. No va a faltar el que no le embona ningún chile. Y que sí, porque cantan en inglés, que sí la chingada, que sí sus papás les compran todo. Les dan el billete, que ya sabes, bla, 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 hay un desmadre ahí. Y yo creo que estaremos opinando al respecto, también de lo de La Chona, pero eso será para otro capítulo. Para otro capítulo, porque hay también mucha tela. Que se verá pronto también. Ah, sí, claro. Entonces, pues bueno, mi negrito, yo creo que todo esto empieza, y corríjanme si yo estoy equivocado, pero con aquel video que se hizo viral de Enter Sandman, cuando están unas chavitas ahí, muy pequeñas, de hecho no pueden cargar el bajo. Pau, me parece la bajista. No, ahí sale. Ale. Y bueno, es un boom, ¿no? No sé si inclusive creo que ellas lo comentan, ni ellas lo esperaban. O sea, que se hiciera viral, porque de ahí empezó todo, ¿no? Es que ya no sabes en qué momento un solo video, un solo comentario o algo te puede volver viral precisamente, ¿no? Yo creo que aquí, pues, el encanto que tuvieron es de que el bajo le quedaba enorme, Sí. que estaban bien morritititas. Y aventándose un cover de metal, ¿no? Porque siempre es como ver a un niño tocar, siempre es como, ¡ay, qué ternura! Sí, ¿no? sí, es correcto. Y más si lo hicieron bien, porque obviamente en ese video lo hicieron bien. Bastante bien. Al grado de que los mismos Metallica y todo eso las retuitearon o las compartieron y todo eso. Sí. Y eso fue el principio del boom, ¿no? de la gran historia, ¿no? Es correcto, ¿no? Y ya insisto, empezando desde ahí, desde que tú lo ves, algo tiene que haber. O sea, algo no es. Yo insisto en que no es una casualidad, más bien es una causalidad de esto que pasó, pero algo tiene que haber para que se haga mainstream, ¿no? Se haga masivo y que ellas tengan también esta aceptación, porque bueno, tampoco fue bueno, ya ahí las conocieron y ya el otro día ya estaban abriéndole a Muse, o sea, no funciona así, ¿no? No funciona así, pero ciertamente ahí es donde viene la cuestión esta de que se discute mucho, ¿no? Que cómo fueron escalando tan rápido, porque, y lo dicen varios youtubers, en fin, que pues no se ve esa misma oportunidad pues para otras bandas que tenemos mucho talento en México, y hay muchas bandas que pues no han tenido ese apoyo y no por eso son malas, ¿no? O no por eso están al mismo nivel. ¿Tú crees que los Golden Robots deberían estar en a huevo? Sí, a huevo, sí, aquí lo digo, a huevo. Sí.
La neta, güey. Pero no están güeritos y bonitos. Ese es el pedo, güey. Ya sabes. Entonces tenemos que picar. Y ya empezaron más rucos, entonces pues no. Perdieron ese encanto Sí, juvenil. no, güey, no, pues imagínate, nos vamos a poner instrumentos más grandes, güey, para verlos cagados y a ver si así pasa algo. No es mala idea, güey, pero luego lo platicamos. Estrategia. Entonces, bueno, pasa esto. ¿Tú qué piensas entonces, Negrito, o tú que lo estuviste, me imagino, investigando? Pues ya sabes, ¿no? Nos aventamos entrevistas, nos aventamos ahí algún documental, nos vimos diferentes cosas. Y yo creo, dentro de todo lo que viene a querer descifrar, porque yo la verdad, desde antes de que tuviéramos incluso estos supositorios y todo eso, yo sí decía, ¿qué onda? ¿Por qué estas morrillas están en donde están? ¿No? Claro, sí, pues el la principal pregunta. argumento que tiene cualquier true es su papá se los compra todo, ¿no? Claro. Pero precisamente en uno de estos videos que estábamos haciendo de investigación, el representante dice, pues ¿cuánta lana tendrá el papá para comprarles todo eso? ¿No? Entonces, indudablemente, no nacieron descalzas, o sea... No, digo, también eso hay que reconocerlo, sí, pero sí hay... no es culpa, ¿no? O sea, ellos no digan, ay, pues o sea, tú no eliges dónde vas a nacer. Claro, o sea, o no porque tengas cierta nivel social, forzosamente tienes que ser o exitoso o claro, jodido, ¿no? Entonces, no nacieron, se nacieron en cuna de plata de alguna manera, por decirlo, decirlo así, porque decías que pues desde el Enter Sandman ya eran instrumentos chingones, o sea, no. Es que menos digo, esto lo hace, te digo que no me acuerdo, no voy a decir quién, porque no recuerdo si fue Soundtrack o algo, es que hace un análisis justo a los dos. Después de ese video hay otro donde ya pasa el tiempo, se ve, él vuelve a analizarlo, pero ya se ven más grandecitas, ya se ven más enganchadas y pues presentan su primera canción, no recuerdo dónde fue, ya original. Y pues bueno, de por sí te voy a decir una cosa que a mí me impresionó. O sea, voy a dejar un poquito de lado esto de la cuestión de la lana y si quién y si yo y si le metieron bar, porque a veces son mamadas, digo, o sea, si me voy al punto al que me refiero es lo que sí yo veo, y creo que es importante y creo que la banda no me dejará mentir, sobre todo los que estamos en esto de la música, es que talento hay. O sea, las chicas desde chiquitas estaban tocando eso el piano. No se puede discutir. Y yo creo que cualquiera con tantito de sentido común puede darse cuenta de que las morras están cabronas. Sí, ¿no? Y de que se han dedicado, o sea, que no es una casualidad. Y que la disciplina que tienen y lo hacen, porque chequen, seguramente ya los han visto, pero si no, chequen los videos donde está la bajista Ale, que es la que más vi por ahí, está haciendo unos ejercicios cuando estaba estudiando y están bastante chidos, bastante perrones y bastante bien ejecutados. Entonces, aparte de todo, hay un montón de hijos de famosos que les han metido varo. A eso voy. Y que nomás no pega, ¿no? Porque no hay precisamente esa, dice la Bamba, esa gracia, es otra gracia cosita. y otra cosita, ¿no? Entonces a lo mejor tienen gracia, pero les falta la otra cosita que a estas morras les sobra. Yo siento, exacto, ¿no? Entonces, a eso voy. Digo, como premisa inicial, hay cosas que el dinero no compra, güey. Una de esas es el talento, güey, ¿no? Es la dedicación, las ganas, ¿no? Y eso se ve palpable desde que tocan su primer cover, ¿no? Ahora volviendo al tema que decías, sí, evidentemente no es lo mismo, como decía yo, empezar con una, pues no sé, una Pectra, güey, una Yamaha Pacífica. Dije, yo fue mi primera guitarra, pero son muy chingonas. Digo, yo sí caí en blando, la verdad. He visto cosas peores que empezar como pues una Les Paul, güey, una batería pues ya en forma, ¿no? O sea, simplemente el estudio donde grabaron el cover de Enter Sandman, dice el productor que no el manager, que la entrevista que vi, lo tienen en su casa. Ah, bueno. O sea, ya quisiéramos aquí en Newtown tener un estudio con esas condiciones y con esas dimensiones. Se te van a ir encima. ¿Qué haría usted, señor productor, con tremendas dimensiones? Ya hasta se fue a esconder el güey. Pues se está imaginando las dimensiones. Pero bueno, entonces era un equipo súper equipado, un estudio súper equipado, instrumentos chidos y todo eso. Entonces, bueno, pero bien dices acertadamente, mi querido Ñañel, al final que pues el talento no se compra. Y eso se ve, ¿no? Digo, independientemente de si... Ahora, sí es importante, porque creo que sí tiene mucho que ver. Si naciste en blandito y si hay gente a tu alrededor que está en el medio, pues sí es un poco más fácil que te presenten ¿no? Desde luego que uno que, pues, no sé, viene
¿Dónde vivo, Juan güey? de las Pitas. Santa María. Y a que conozcas a productores pues que están en el medio y todo eso. Entonces yo creo que eso sí fue un gran acierto, pero ya no es cuestión, digamos, totalmente de ellas, porque insisto, tú no eliges en qué familia naces, qué papás tienes, ¿no? Entonces, qué buena onda que pues tuvieron esa oportunidad, que subieron más bien a aprovecharla. ¿Cuántos casos tenemos de, pues, como dices, ¿no? De otros famosos que quieren que sus hijos a huevos sean músicos, o a huevos sigan los mismos pasos y los obligan a hacer las cosas y se nota, ¿no? Se nota porque pues, está haciendo a huevo. En cuanto puede se zafa y aunque les des los mejores instrumentos, no lo quieres hacer, güey. En cambio aquí no la cuestión... da. Claro. En cambio aquí lo que yo veo, la verdad, es un chingo de voluntad, ganas y decir, ok, me voy a dedicar a esto, pues me voy a dedicar, pero cabrón. Y sobre mamón. todo porque a la edad de los 9 años, que creo que hace esa edad tenía la bajista cuando Sí, empezaron. era más chica, sí. Nos dijiste que eran 9, 9, 11 y 13. 9, 11 y 13. Muchas gracias a nuestra... Aquí nos... Sí, ella nos salva provee, del dato. Victoria nos provee de todos los datos que no sabemos. Lo que Ella nos queremos dice, inventar. Así nomás de rápido le hacemos "Hey, shh, shh", y nos pasa la información inmediatamente. O nos da una chingada. Bueno, entonces, imagínate tú si a los 13 años tienes el enfoque suficiente como para decir, me voy a dedicar a esto y hacerlo a la manera de como ellas lo estaban haciendo. Sí, exacto. O sea, la verdad es que no, yo no veo ahora sí que... No, exacto. Bueno, no imposible, pero un garbanzo de libra, ¿no? Pues como tú lo decías, quizás nosotros a esas edades igual nos estábamos rascando. No, así que... Estamos Cualquier descubriendo parte. nuevas experiencias corporales. Estábamos leyendo a Freud y viendo de qué se trataban sus etapas, ¿no? Bueno, en dado caso, la cuestión de todas maneras es esa, ¿no? Afortunadamente tuvieron ese apoyo y ella es la iniciativa de querer hacerlo porque según cuentan también, por ejemplo, todas tocan el piano. Y ese era su instrumento inicial, ¿no? Cierto. O De sea, hecho, formación hay un video musical donde ahí, ¿no? están la baterista y la guitarrista aventándose una pieza de 4 manos. Es correcto. Díganme ustedes si eso no es talento. Y ahí ya se ve, ¿no? Ahí se ve que lo traen, que les gusta y todo. Y luego llega esta cuestión del rock band, ¿no? Que, bueno, a muchos, digo, no todos seríamos... Conozco muchos amigos que serían igual de rockstar si fuera a tocar esa madre como maestros, ¿no? Pero, insisto, esta parte las lleva a ya cada quien elegir instrumento, según lo que yo estuve checando. Ajá. Entonces, ahí es en esa parte del rock band y todo, de pasar, pues, tardes enteras, me imagino un chingo de tiempo. Yo llegué a jugar esa madre y la verdad es que sí es muy entretenido. Por lo menos para digitar te sirve y hay otras versiones que hasta inclusive instrumentos reales. Por cierto, Dios bendiga el rock band. O sea, la verdad, la neta, sí. Hasta en una ocasión a nosotros nos contrataron para ir a tocar una fiesta para un niño de 5 años y sus compitas. Y nomás nos pidieron las canciones que venían en el rock band. Oyeron 5 rolas y se botaron a la chingada. Y nos dejaron tocando ahí 1 hora y media. Para nadie, pero pues ya nos habían pagado. Es ¿no? que, Entonces, es que no nos alcanzó para el payaso. Bueno, tan siquiera se hubieran quedado a ver el show. Por lo menos. Nos salen las payasadas 2, 3, carnal. Digo. Entonces, muchos chavitos, sobre todo chavitos, generaciones más acá, ahí se engancharon con el rock. Exactamente, ¿no? Y con muchas piezas que ahora, pues digo, nosotros ya las conocíamos, pero por cuestiones de que eran clásicos, ¿no? Bueno, para nosotros clásicos, ¿no? Claro. Pero que no habían igual, de repente era difícil que llegaran las nuevas generaciones, pues ahí está, ¿no? Bendito juego. La verdad, no hay una chulada, la verdad, yo lo disfruté mucho y lo disfruto, soy gamer, cuando tengo algo de tiempo, sí me gusta echarle y la verdad es que es muy entretenido, pero bueno. Entonces, ahí eligen sus instrumentos y entonces ya designan, bla, 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 yo quiero tocar esto, yo quiero tocar, bla, 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 y creo que lo que hace cada una, y que eso es otra cosa que me gustó mucho, no sé si tenga que ver, porque pues no precisamente todos los grupos de hermanos son tan unidos, están los Gallagher, ¿no? Pero bueno, no ir más lejos, pero la cuestión musical que tienen es algo que me gustó cuando los vi en vivo. Vi varias tocas en vivo en el Wacken, por ejemplo. Su madre, brutal. Y la gente le responde por algo. O sea, más ahí que es un público, pues, mamón y conocedor, ¿no? Que no te van a aguantar cualquier chingadera. Ellas salen, si quieres, como que la gente medio así, ¿qué pedo? ¿Quién? O sea, sí se ve que 2 que 3 razas las conoce. Y eso está bien padre, ¿no? Porque como lo que le pasó un poco a Molotov cuando fue por allá. Pero ella sí llega con su propuesta. Ahorita tocamos ese tema de que en inglés también tiene ya su rolita esta del narcisista y todo este rollo, que fue la que
catapultó mucho de esta cuestión. Y tú a mí lo que me gustó, digo, como músico y verlas en el escenario es esa pinche cohesión musical que tienen, güey. O sea, está así. Parece, o sea, yo sé que traen por ahí alguna secuencia porque se está tocando el solo esta niña y de repente, ¿cómo se llama? Se escucha atrás una guitarra de acompañamiento que nadie está tocando. Evidentemente está chingón, son apoyos. Pero a lo que voy es que no es de que tú digas todo lo está haciendo algo, una secuencia. O sea, lo que está pasando en vivo es una base muy cabrona. Es tal cual. Muy cabrón, la verdad. Mis respetos de David que le pega a la batería, pero brutal. O sea, creo que inclusive creo que está rankeada como de las mejores bateristas ahorita. Bueno, en México, no sé. Eso, no, pues ya ves que fue una revista internacional, no sé si la Modern Drummer o la Rolling Stones, una de esas. Sale de portada, ¿no? Ajá, y que la pusieron como la mejor baterista del mundo, carnal. Cabrón. ¿Ve? Del mundo. Eso, por ejemplo, eso a mí ya te hace un ruido. exceso. Eso a mí se me hace un exceso. Es que ahí está la cosa que yo creo que es importante que digas ahorita, hablando antes que empezáramos banda, estábamos justamente cruzando opiniones y ahí es donde ya viene la cuestión más personal, ¿no? Donde creo que también, como tú dices, vamos ahora sí que con calma, sí, ¿no? sí. Tenemos este tiempo, tenemos esta cantidad de discos, sí. Han logrado, pues, colarse, por ejemplo. Cosas increíbles. Sí, no, pues simplemente hacer telonero de Muse, ¿no? O sea, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que según cuenta su mismo representante, Muse les dijo después de que aquí le dijeron, vámonos a Europa. Y que Def Leppard, después de que les dijeron, no, más nos abren una fecha así como de que voy a para que no chinguen. Una fecha y después les dijeron, vámonos a la Ciudad de México a que nos abran allá. O sea, eso no se puede inventar, carnal. Exacto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. El manager, inclusive, eso sí también hay que reconocerlo, pues hace muy bien su trabajo, ¿no? Excelentísimamente. Él mismo dice que cuando las fue a ver por primera vez que le dijeron, oye, es que sí las conoces, obviamente pues todas las ubicaban por el video de Enter Sandman. Claro. Y que le dijeron, pues es que están buscando quién las mueva. Y que las fue a ver y que pues él tirando el choro acá con, no, pues es que miren que yo, ¿verdad? Yo soy Brian Epstein. Se dedicaba al cine, de hecho, ese vato. Oh, ok. Entonces, que las morritas nomás se le quedaban viendo y hasta que le dijeron, ¿no nos quieres escuchar tocar? Y que dijo, pues vamos, ¿no? Y que lo bajaron al sótano de los videos y que pues al güey se le fue el santo al cielo, ¿no? Pues sí, ¿no? Dijo, de aquí soy. Y que en ese momento, según sus propias palabras, el güey dijo, a partir de hoy todas mis fuerzas, mi enfoque y todo eso va a ser dedicado a esta banda. Imagínate tú también lo que se requiere para que tú enamores así a un güey que tiene producción de cine y cosas así, y todo eso, al grado de que el vato diga, renuncio a todo por dedicarme a esto. Una vez más, otro hecho que dices, ahí hay algo bien cabrón. No, y muchas cosas que les juegan a su favor que ni siquiera tienen que ver con la música, güey. Que eso también a mí se me hace, como dices, garbanzos del libro. Ahora sí que cuando el cosmos, güey, se confabula, güey. Sí, güey, pues a esoterizarme, güey. Pero de hecho también lo comentan, ¿no? Digo, es algo muy superficial, pero creo que tiene que ver también con que, o sea, las tres chicas guapas las condenadas, ¿no? Para acabarla de chinga. Tocan de poca madre. O sea, todos les juegan. Cantan las tres. Cantan, hacen voces bien. Hacen coros chingón. Están metidas en su componen. O sea, a eso voy. O sea, son muchos factores. No solo los externos, que desde luego, pues el manager chingón de huevos y la gente, todo su crew que ahorita ya tienen, porque obviamente ahorita ya es un producto, es un aparato más grande, ¿no? Bueno, ellas mismas lo dicen, o sea, ya sintieron ahora sí que la de veras de lo que es o sea, tienes que ir a tocar, estar de gira, pero también tienes que componer. Entonces compon a la hora que puedas y ¿no? Y que el producto no sea malo, al final de cuentas, que tengas esa onda de decir, no, pues puta madre, o sea, sí, tengo que hacer esto, pero también tengo que hacer aquello y vamos, esta es mi vida, o sea, lejos de decir, no mames, ¿qué putas voy a hacer? Es una vida que no nos podemos ni imaginar. Sí, porque regresamos al mismo comentario. Nosotros a los 9, 13 años, pues no teníamos ni un carajo de idea. No sabías ni qué pedo. De lo que iba a pasar y todo eso. Entonces, hasta cuando más o menos, yo por ejemplo empecé a tocar como a los 21. Entonces ya fue tarde. La mayoría empiezan 13, 15, ¿no? Más 18. Yo empecé como a los 13. Ya digo, ya a aprender y tocar, sí, a los 13. Ya tocar digamos, ya con bandita y eso, pues que te diría de 16, 17, ¿no? Entonces, sí, exacto, ¿no? Entonces, todo ese proceso y todo lo que conlleva eso de ya pasártela viajando y todo eso, pues está de huevo. Sí, está cañón para su edad y eso ahorita lo vamos a platicar, pero necesitamos ir a un corte, banda, rapidísimo.
¿Cierto, mi querido Negrito? Porque si no se nos queman las tortillas que hacemos. Los frijoles los dejamos ahí en la... Los frijoles. Entonces, ahorita regresamos con ustedes. Banda, ¿quieres aportar algo más negro antes de la pausa? Que no se olviden de suscribirse, de comentar, de pasar el chisme, de decir, porque la verdad estamos dejando sangre, sudor y lágrimas. ¿Y otras sustancias? El señor productor ya hasta tiene trasero de mejoralito. De tanto que se la pasa sentado editando y haciendo todas las maravillas que ustedes ven por acá. Entonces, pues por favor, mínimo, coméntenle a la banda que estamos haciendo. Tiene trasero de mandril, no sean cabrón. Bueno, pero eso ya desde antes, carnal. Bueno, sí, tiene razón. Ahorita regresamos, banda. Seguimos con The Warning este día en Newtown Sessions en el Supositorio. Algo me dice que se va a desquitar ahorita. Sí, yo lo sé, güey. Sí, me vale 2 kilos. Me dijeron. Les voy a dejar un trasero. Y regresamos a este polémico tema que tenemos en el supositorio del día de hoy. Hoy no dimos ni advertencia de que el supositorio iba a ser ¿cómo se dice? Gentil. Gentil, no. O iba a ser agresivo, o iba a ser Hoy lo vamos a dejar. ¿Cómo lo podemos titular? Si el de Metallica fue un gran metálico, supositorio metálico. El de los Beatles fue un supositorio amarillo. Este es un supositorio de advertencia. Este es un supositorio de advertencia. ¿De acuerdo? O advertencia, ahí viene el supositorio. O advertencia, ahí viene el supositorio. Mira, ya que lo mencionaste así, vamos a seguir con este tema. Precisamente con la información que nos dio nuestra asistente personal, Victoria. ¿Por qué The Warning? Sí, exactamente. ¿Por qué el nombre, no? Porque fíjate que yo... porque a mí no me hace sentido Ajá. un grupo de chavitas que se llame The Warning. The Warning, ¿no? O sea, de es como... entrada no me hace sentido. Aunque el nombre es bueno, la verdad es que tiene su gancho y todo. La verdad es que no sé exactamente cómo surgió ahorita. Pues mira, yo la primera vez que lo escuché, porque yo las conocí el día que vi a Def Leppard. Okay. Que ellas les abrieron. Ahí fue cuando yo las vi por primera vez y que vi que se llamaban The Warning. Y ahí fue cuando la primera vez que dije, ¿por qué se llaman The Warning un grupo de chavitas? ¿No? Es correcto. O sea, no me hacía coherencia. Mucho sentido, ¿no? Sí, no me hacía sentido. Pero bueno, a ver, de la información que nos pasó Victoria. Seguro que nos comentas una cuestión de como que es la advertencia de que van en serio, ¿no? De que es una cuestión de más como, pues sí, como una especie, no sé si llamarlo metáfora, porque no sé si sería correcto el término, pero más como en ese sentido, ¿no? De vamos con todo y ahora sí que no nos paramos, es la advertencia. Y ¿no? aguas, ¿no? Entonces yo creo que es más eso, aparte de que tiene un gran... Para mí, la verdad es que se me hace un buen nombre, tiene boom, tiene catch, o sea, tiene lo que se requiere. No sé, ¿tú qué opines? O sea, a mí se me hace como apocalíptico, por eso pensaba como que otro tipo de banda el que lo llegara a tener, primer ¿no? nombre fue The Warning Girls. The Warning Girls, ok. Pero pues ya con la trayectoria decidieron quedarse con The Warning. Perfecto. The Warning Girls. Pues lo que pasa es que me parece que ahí está... No, me gusta más The Warning solo. Sí, está Sí. de más. O sea, eso voy. Sí. Yo creo que ahí también alguna persona sabe que ¿por qué no le quitas esto, no? Sí, es como machacar lo obvio. Es como cuando decían que se llamaban The Silver Beatles. ¿Para qué, no? Hay cosas que sobran. The Beatles. Entonces, yo creo que me pareció una idea excelente. Me parece que funciona y tanto es así que ya las ubican. Te digo que cuando las estaba viendo en este concierto del Bucket, sí, por ahí hay raza que está Warning. Entonces, tiene también esa onda para rockear y todo. Entonces, te digo, es una cuestión muy completa, la verdad. Y ahora, volviendo al tema de la cuestión de... Estábamos hablando, Negrito, antes de la pausa, justamente de lo que es la controversia esta del apoyo, del cómo llegaron, del cómo subieron y todo este rollo. Y bueno, según cómo van avanzando, pues bueno, ya empiezan las oportunidades de abrirle a Muse, de abrirle a Def Leppard, ¿no? Entonces, sí son cosas que pues no vemos en otras bandas mexicanas. Son oportunidades que no tienen otras bandas mexicanas. Pero bueno, aquí viene dos cosas. Y quiero que me des tu opinión. Ustedes también dennos su opinión. Sí hay, digamos, creo que su papá era músico, productor. Y algo tenía que ver. Javier Villarreal. Javier Villarreal. Entonces, bueno... Estamos con alguien que está en el medio. Desde luego es más fácil, ¿no? Que si tú quieres ser conductor de Fórmula 1 y tu papá es Ayrton Senna, bueno, alguien del medio de los pits, pues va a ser más fácil que vayas y estés ahí, que estés en contacto y que llegues más rápido a la meta. Pero sí siento que de todas maneras, si no tienes con qué,
No importa cuánto te inviertan, no importa dónde te lleven, no importa quién te presente. rifa. No vas a rifar. No rifa. No sé ustedes qué piensen. Y aquí es donde viene la parte interesante de todo esto. Siguen, cada vez que componen material, me parece que es bueno. Yo estuve escuchando bastante justamente por lo mismo, porque me gustó. O sea, sí, de repente la propuesta, pues es de repente, si quieres, comercial, por así decirlo, pero me gustan muchas partes que tienen sus downs y sus breakdowns, perdón. Le metalean sabroso, ¿no? Que es otra cosa. Y otra parte Hay líneas de bajo muy interesantes. Líneas de bajo interesantes. Yo en la guitarra te puse también que como vocalista y aparte cantar y tocar, no se le va una, No, o sea, no, y sí. tiene una onda chingón, solea chingón, las notas donde... En vivo la voz así. Y eso tiene que ver también con una parte que quería mencionar. Ahorita voy a lo del tema del idioma, que creo que también es importante porque siempre se hace un desmadre con eso. Y por ahí tengo una opinión. Pero le presentaron de sus primeras canciones, y eso yo no lo sabía, lo vi porque después del programa cuando estuvieron con Ellen DeGeneres, ella les dio una beca o algo así, escogió una beca. Para estudiar a Berkeley. Para ir a estudiar a Berkeley, ¿no? Entonces vas con los macizos. Y de sus primeras canciones, bueno, ahí tuvieron un taller de composición, o sea, no es lo mismo tener el taller Decir, oye, a ver, carnal, vamos a hacer algo, tócale un do, a ver qué tal. A ver qué tal. A ver, ya venir de un taller de composición en Berkeley, y enseñarle tus rolas a Dave Ellefson, de bajista de Megadeth, ¿no? Ajá. Entonces, y que él diga, ay, güey, chingonos. Entonces, insisto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Aunque te metan ahí con todo el varo del mundo, güey, si no luces, pues no luces, güey, ¿no? ¿Cuántos músicos hay de esa escuela, no? Pues son músicos y ya, ¿no? O sea, bueno, si quieres son buenos, pero no están en esas ondas, ¿no? Ajá. Aquí hay mucho, te digo, también la cuestión del compromiso, de que las chicas tienen talento. Que los astros se alinearon. Que los astros se alinearon en su ahora sí que desde que nacieron, pues, para que darles una estrella, ¿no? Bien cañón. Y lo demás, siento que a veces también hay mucha envidia en los comentarios, por un lado, ¿no? Totalmente. Claro, que no falta, a veces es como en el México, ¿no? Es un deporte nacional. Ya sabes que la ardillez es un deporte nacional. El mexicano, creo que el superior enemigo, bien lo dicen, es otro mexicano. Sí, porque es la cubeta de cangrejos, güey, ¿no? O sea, yo no que sé, ya no sean así, ya no sean así. Y no sean así, banda, no mames, o sea, la neta si tienen... Porque nosotros no somos así. No, jamás. Nosotros amamos a Radio y TV La Cueva. A huevo. Saludos. Somos fans de su relación. Entonces, no es cierto, saludos, Os. Chiste local aquí el señor, pero bueno. Entonces, eso me lleva al tema del idioma. A ver, aquí hay otra cosa que se les ha criticado. Bueno, criticado y otro simplemente pasa desapercibido. Pero se ha tocado mucho el tema, ¿por qué en inglés? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber tú qué opinas. Pues mira, para empezar, por la educación que tuvieron estas morras, el inglés es totalmente natural para ellas. Sí, lo hablan en perfección. O sea, no es de que, una vez más, haciendo la analogía con este venadito bajado de la sierra. Venadito bajado. No es que yo diga, ay, tradúceme la letra porque quiero que vaya en inglés. Entonces yo la escribí así, tradúcemela, carnal. Exactamente. Porque quiero que sea en inglés. Como un capricho, para ellas ¿no? es totalmente natural, carnal. No, y si les es más fácil escribir así. Entonces, yo creo que ya, a lo mejor ahí ya la visión del papá les dijo, como le vamos a tirar a una cuestión internacional, no vamos a después estar traduciendo y adaptando, entonces, o mejor vamos a echarle a donde es el mercado que queremos. Claro. Y ya después complacemos al mercado para darle gusto a la banda, el mercado en español, ¿no? Por supuesto, pero eso me parece yo una creo visión. que fue por una cuestión mercadológica y porque les es natural el idioma. Y eso está interesante y a eso voy con que luego ahí va el mame y ya sabes que no hay chile que les embone luego. No, que pues si son mexicanas, ¿por qué no cantan español? O sea, aquí la cuestión es, yo lo veo de esta forma, esa es mi opinión muy personal, artística, como artista. Siento que... ¿Artista con H? Artista con H. Artisto, porque soy. Artiste. Artiste. Ok, la chica. Entonces, ya se me va a olvidar, güey. Sí, justo pensé que te estaba quitando la inspiración, gato. Entonces, la cuestión es la siguiente. Yo creo que si la música es buena, si transmite, si tiene contenido, si es chingón, no importa si compones en portugués, en francés, aunque no sea tu idioma nativo, eso voy, o sea, que no sea tu idioma de nacimiento, pues, yo creo que si la expresión artística es chingona, no la perviertas con este tipo de ondas, ¿no? ¿Qué importa en qué idioma está? O sea, ¿está chingón, sí o no? Ah, ahí está, güey. O sea, si de hecho, hay un caso, por ejemplo, se llama Enrico Macías, que es un francés que me parece, no, es libanés que canta en francés, ¿no? Es un artista underground, pues, que me enseñaba mi tío, pero a mí me encanta luego ese tipo, la música francesa, underground, la música sobre todo brasileña me gusta mucho. Entonces,
dices, bueno, güey, o sea, ¿cuál es el pedo? Y se escucha de poca madre y lo habla súper chingón, ¿no? Entonces, yo que ya sé, y más ahorita en estos tiempos, porque antes todavía era muy por lo del manchismo, ¿no? No, que pues, tú cantas en inglés porque a nosotros nos pasó mucho, de hecho, con la banda original que teníamos de Inner Turbulence, justamente porque todo lo hacíamos en inglés. Y a mí se me hace más fácil escribir en inglés que escribir en español, ¿no? De hecho, escribir en español es muy complicado. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Es más complejo. Y sin embargo, tienen ahí el narcisista, por ejemplo. O sea, no dejan de hacer, es para decirles, no, aquí está esto, aquí también está esto, güey, ¿no? O sea, te puedo manejar todo el pedo. Pero la cuestión, insisto, no pervertir con cuestiones, ahora sí que externas, el arte, ¿no? O sea, el arte puede venir en muchas presentaciones y formas y pues hay que agarrarlo como tal. No me voy a poner a pensar si el güey de dónde viene y por qué canta así, por qué, o sea, creo que X, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué un artista no tiene por qué justificar la manera en que hace su arte? Pues imagínate. Si no, pues, o sea, que dijeran a Del Toro, oye, sí está chido tu cine, pero esos monitos que metes como que no. Como que no, a ver si, o sea, imagínate. Obviamente Del Toro les iba a decir, ¿saben qué? Ahí está la puerta y sí. pasa usted a chingar a su No, madre, entonces a un artista no le puedes exigir nada. Si ellas decidieron hacerlas en inglés, pues está chido. Fíjate, ahora quiero tocar un tema de lo que a mí me brincó, porque yo debo confesar que de entrada a mí me parecían un grupo, pues X, ¿no? Sí. Como pues intrascendente, pues a lo mejor por ahí. Cuando las vi con Def Leppard, como que dije, han de ser hijas de algún famoso. De algún famoso, sí, es que no me llamaron la atención para nada, pero después, queridos amigos como Chucho Bullet, como nuestro productor Román Santos, empezaron a decir, no, es que las morritas están cabrón. Échales, sí, a mí también me parece, échales un ojo. Entonces, empecé a ver, y mis impresiones iniciales fueron dos. Okay. Yo, por mi hijo, mi querido chamaco, mi buen Esteban. El Esteban, ¿eh? Yo te confundí por el nombre, cabrón. ¿Qué pasó? Perdón, güey, perdón. Conocíamos bandas japonesas. Específicamente ¿Como Baby Metal? Una Baby Metal. Baby Metal, de la cual yo incluso le comenté, y a ver, hijo, comenta para que todo el mundo vea que sí ves nuestros supositorios. Que Baby Metal es un grupo absolutamente creado en laboratorio y hecho para que las morritas bailen, y la música está cabroncísima y ellas no la componen. No sabía, de hecho, que estaba tocando metal. Es un producto que salió como de un programa de realities que donde tienen un chingo de chavitos japoneses haciendo diferentes cosas y de repente dicen, ¿sabes qué? Esta las vamos a lanzar con este estilo. Y de ahí salió Baby Metal. Okay. Caso muy diferente a The Warning, ¿no? Claro. Y la otra banda es una que se llama Bandmates. Bandmates, así que también son unas chicas que se visten. Tocan así. Muy chicón. Ajá, con ese fetiche que tienen los japoneses como de sirvienta. Sirvienta, ¿no? Hijos de Entonces así salen las Bandmates. Bueno, una o dos. Las demás salen con otro look. De hecho, la bajista sale como así como de espantos de película japonesa, larguísimo, su cabello lacio hacia hasta acá. Sí, traen su onda también. Entonces, cuando yo las escuché, las bandmates sí tocan sus instrumentos y los tocan extremadamente chido, ¿no? Entonces, sí, o sea, tocan muy bien. Ahí es cuando viene la primera comparación de decir, no sé, infórmenos si Bandmate compone sus canciones, por ejemplo. Bueno, había que ver. Eso sería como que otro punto diferente. Pero aquí va el punto que a mí me brincaba. Las composiciones de The Warning al principio yo decía, no puedo creer que unas chavitas de esa edad compongan de esa manera. Sí. Y con esa idea, con esa claridad, con ese enfoque. Con enfoque ¿no? en las ondas. O sea, como que a lo mejor sus letras tendrían que ser, pues, de me enamoré y la escuela. O sea, las letras que se ponen siempre como estereotipo en de esas tipo de edades, ¿no? Como si hicieran una telenovela infantil y tiene que estar el gordo, el rico, el mi pierna, flaco, papá, mi pierna. Así todos esos, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, es que no me hace coherencia, no me hace clic que estas chavitas compongan así, de esas temáticas y con esa idea. Y con esa claridad. Así, ¿no? Y yo decía, la opinión que emití en ese tiempo fue, les componen las rolas, ¿sí? ¿no? Sí. Y por lo tanto yo dije, durante tanto tiempo van a estar y después se va a acabar la gallina de los huevos de oro, van a crecer, se les va a perder el encanto. Y se acabó todo. Y se acabaron. Oh, sorpresa, me callaron mi tremendo hocicote. Es correcto. Y mira que hay mucho que callar en este hocicote. Entonces, ahí viene ahora el último comentario relacionado de las bandas japonesas con Warning. Okay. Hay una colaboración de Bandmate con The Warning. Ah, caray. Entonces, pues yo me aventé el clásico detrás de cámaras donde llegan y todas, ay, sí, manita, y la chingada. Y también compone.
También son sus compositores. Aquí nos acaban de sacar de la duda, pues ahí Son está. chidísimo. La neta, la neta. Pues yo voy con las dos, pero bueno, el asunto es de que la canción que grabaron es absolutamente bandmade. O sea, el total. estilo, todo es absolutamente bandmade. O sea, como que se compraron más ellas. Ellas al estilo de... A lo mejor ya tenían la rola hecha. No, se vale, a lo se mejor vale. me dijeron, pues vamos a... Jálate. Y todo eso. Y ya. Y esto sí, un capricho muy personal, es que la bajista de Bandmate siempre, sobre todo en vivo, pero también en sus canciones, hay pedacitos así de medio compás donde hace un slap, donde hace un tapping acá impresionante. Y Sí. En el video salen y ponen a las cantantes de frente y así, a los bateristas de frente, y ponen a las bajistas, y la bajista de Bandmate se avienta un solito y la Ale no hace nada. ¿Qué pasó ahí? Y ahí sí dije, chale, la belleza no lo es todo. Venos a nosotros, somos hermosos y tenemos que chingarle. Pero fíjate, yo lo que he visto, por ejemplo, que es que oye esa mamá. Yo lo que he visto, por ejemplo, en ese sentido es que igual, o sea, hay muchos bajistas que son chidos, pero lo suyo no es la soleada, por ejemplo, ¿no? No se me había ahorita un ejemplo a la mente, pero igual fue una decisión de ella o bien de la producción, ¿no? No lo sé, porque en las cantantes hay como que O sea, como que hacen su... en las batacas hay como Ya la no, contestación y en el bajo, ¿no? Y yo como bajista, pues sí dije, chale. O fue porque dijo, no, pues la neta Yo dije, no es me mi quedo a área. deber. No, pero es que ni siquiera es que dijeras un solo de media canción. No, son figuritas. Sí, así, sí. Un corte, medio compás, una figurita y a la chingada. Se le olvidó componerlo y ya Entonces no lo llevó, güey. a lo mejor, pues como No que... escucho. Sí, ¿se acuerdan No sé. que en México los bajos no se escuchan? No, bueno, no es cierto. joder. Pero eso ya nomás es yo buscarle el... Sí, no, pedacito buscarle del arroz, a ¿no? business, ¿no? Digo, yo Sí. por más que le estuve queriendo, fíjate bien, por ejemplo, todo lo que vi en vivo justamente fue para eso, porque pues una banda, tú la juzgas mucho precisamente por sus prestaciones en vivo, donde hay mucha desnudez, digamos, de producción, ¿no? Y la verdad, yo nada más no les vi por dónde, cabrón. O sea, más bien, se me hace muy interesante todo esto que está sucediendo y lo que está por venir, más bien. Porque creo que eso es lo más interesante, fuera de lo que han hecho hasta ahorita, que me parece bueno, bastante bueno. Ahora imagínate esto, pues más concentrado, ¿cómo se puede decir? Más como los buenos vinos, ¿no? Más maduro. Más maduro, exacto. Imagínate los alcances, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, digo, no sabemos qué pueda pasar y cuando se pelean entre ellos se van a la verga o hacen una carrera solista, no tengo idea. Pero ahorita como están funcionando y se ve que también el hecho de, eso es otro punto, ¿no? Somos hermanos, cabrón, y luego estamos pasando días, meses, juntos. Sí está cabrón, ¿no? Que Pues se han mira, de llevar de poca madre. Porque... Pero mira, en realidad el gran problema de muchos artistas que andan girando es que dicen, es que nunca veo a mi familia, es que siempre es de soledad, es que hay como extraño. Aquí incluso los papás andan con ellas. Es correcto. Jamás las soltaron, están todo el tiempo ahí, giran, su mamá es encargada de la mercancía, de la merchandise. publicitaria, de todo eso. Todos ganan esa Entonces, familia. pues, óyeme. Chingón. Óyeme, papá. Ese es negocio redondo, o sea, ya Yo te por dices, más que quiero talonear a mi hijo, pues nomás no. Chíngala bien, Se revela, carnal. Ponte chingón, no, pues ponte chingón, oye. De ti depende este pedo. Güey, acá ya se está acabando. Ya. No, Ya chingues, nos tenemos que poner a hacer supositorios porque la tocada ya no. O sea, No es cierto, carajo. váyanos a ver. Las tocadas se ponen cada vez mejores. Muy chido, ahí en el buen Kiss. Simón. Sí, te digo, entonces, pues realmente yo lo único que he visto ahorita en esos, porque son digamos, escasos, parecen escasos, pero si 10 años, pues es lo que duran los Beatles, ¿no? Entonces... Para empezar, por ejemplo. Todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, ellos van por un súper buen camino, digo, ya en su corta carrera, ya abrirle a ese tipo de gente, simplemente estar en backend, en tu corta carrera, pues ya habla o sea, antes, puta, los filtros para poder llegar al backend, inclusive siendo bandas chingonas gringas, era complicado, ¿no? Sí tenías que tener una carrera consolidada o algo allí interesante, ¿no? Entonces, que se les hayan abierto esas puertas, sí, si quieres chingándole y todo a su forma y con lo que han logrado, a mí me parece muy interesante, no lo que han hecho ahorita, sino lo que está por venir, ¿no? Fíjate que aquí, por cuestión absolutamente tecnológica, yo creo que a ellas les va a tocar el brinco entre la música que conocemos y lo de lo cual no tenemos idea, carnal. De guitarras Exacto. invisibles. Ya, güey. Cosas así. Y yo creo que a ellas, por su edad, es lo que les va a tocar trabajarlo. Claro. Porque digo, todavía, como le dijeron a los Beatles, las bandas de guitarras ya no pegan. Ya no pegan. Y, pues, miren, y actualmente Ay, ¿qué estas crees? morrillas siguen tocando con guitarras, ¿no? Entonces, pero yo no sé hasta qué grado a ellas
tenga que tocar adaptarse a la nueva forma, al nuevo tipo de música, porque yo no sé cuál sea, pero va a ser diferente. O sea, obviamente esto va a cambiar muy cabrón en los próximos 5 o 10 años. 5 o 10 años. Y pues a ella les va a tocar ese desmadrito. Y es lo que te digo, yo creo que es interesante todo esto que se está gestando y el laboratorio y cosas que están pasando para ver exactamente qué propuesta hay, si sobrevive, por ejemplo, porque ahorita está muy sólido, se ve muy sólido. Yo creo que inclusive tú las ves hablar en las entrevistas y todas juntas, separados o lo que sea, y se ve la cuestión de esto es lo que sé lo que quiero, sé lo que estoy haciendo y no me ando con mamadas, ¿no? O sea, este es el rumbo y ya. De hecho, pues creo que algunas estaban comentando también que cuando estaban estudiando la prepa, entonces pues fue un desmadre porque ya estaban en giras, ¿no? Entonces, pues dice que, no me acuerdo si fue Pau alguna de las o aquí Ale comenta que su butaca era para, pues, en la escuela, su butaca era para donde ponían las botanas y la comida, ¿no? Porque pues, nunca estaban. Nunca estaban. ¿No? O lo hacían, de hecho, por ejemplo, esa es otra cosa chida. Para acabarla, o sea, porque no dijeron, pues chinga su madre, ¿no? O sea, decidieron acabarla, por lo menos la prepa o lo que tú quieras, y lo hicieron, por ejemplo, en la pandemia, aprovecharon y dijeron, ahorita que está esto, ¿no? Y saco mi papel o lo que sea. Entonces, eso también habla de que no es así de, pues chinga su madre, ¿no? O sea, si algo lo quieren, lo están consiguiendo, pero también no está haciendo nada más de, como dicen, que se los regalan, pues. Sino ahí se ve el esfuerzo, ¿sabes? Eso también es otra cosa que yo creo que es importante. No sé, ustedes banda, chequen los videos en vivo, chequenlas tocando estas niñas. Pero la neta creo que una de las cosas bien chidas es eso, ¿no? Se ve que lo estás disfrutando, cabrón. Puta madre, ¿no? Sí. Simplemente va a estar cómo toca la batería, cómo canta, aunque no sean sus partes de rola, es ¿no? que no hay una que sea el eslabón débil. Y es que eso es lo chido. Esa es otra cosa que me gusta, Power Trio. Digo, obviamente no es como la gran onda tocar en Power Trio, carnal. No es como la onda de Nirvana, que era lo más purista y lo más cochino, ¿no? De repente, porque te digo que ellas sí utilizan algunas secuencias para complementar, pero no es algo que tú digas, sin eso ya chingos más. No, o sea, no. La verdad, yo creo que se lo puedes quitar y simplemente igual es un poco vacío porque no tienes la guitarra de acompañamiento o la cuestión electrónica que luego también meten, que se me hace muy interesante. Pero fuera de eso, insisto, la solidez, el talento, las ganas, el ver cómo se disfruta, y uno como músico lo sabe, pues dices, güey, o sea, ya lo tienes, o sea. Y que están bien cuidadas. Y exactamente, que están bien cuidadas y mientras no hayan ahí, afortunadamente, bueno, no se metan manos de esas, ya sabes, ¿no? De las que son cabronas y culeras. Yo creo que tenemos mucho de Warning por eso. No sé ustedes qué opinen, manda, pero creo que hay mucho más de estas hermanitas Villarreal y la verdad, pues yo sí las felicito. En mi opinión personal, ¿Esa es tu conclusión? ¿Esa es tu conclusión? No, todavía no, porque creo que vamos a un corte antes de corte. No. ¿Todavía no? No, sí, bueno, sí. ¿Sí? Sí, efectivamente, sí. Vamos al corte y regresamos a conclusiones. Estoy diciendo, pues puta es que madre. acá el productor se está así como. Se supone que echa una luz y nada más agarra y nos avienta. Está peleando con Tisa Capuleto y eso como. Ándale, sí. La mascota. La mascota de. Ya la conocieron en el segundo capítulo de. Sí, cuando me distrajo. Es el perro que me distrajo, esa es la mascota que no dejamos entrar porque luego sí es un desmadre. Sí. Pero entonces, banda, ahorita regresamos, vamos a otro corte y regresamos con este especial de The Warning. Acuérdense de poner sus comentarios y todo esto de las hermosísimas y talentosísimas hermanitas Villarreal. Sale, banda, pues ya estamos de regreso en esta última parte ya para la despedida de... Las conclusiones. Conclusiones de esto de Warning. Recuerden, como siempre, nosotros no... Pues realmente opinamos lo que pobremente y tercermundistamente dicen que sabemos. Distorsionada y tercermundista opinión. Opinión según como, la voz de Carlita según Flowers. la voz de Carlita Flowers, nuestra voz en off. Entonces, realmente, pues bueno, la idea aquí es que nos nutramos también con lo que ustedes puedan aportar. Entonces, ya saben, comenten qué opinan ustedes de la banda, les gusta, no les gusta. Qué opinan de que componen en inglés, qué opinan de sus rolas, en fin, estamos abiertos a todos los comentarios, pero nosotros tenemos que hacer nuestro querido, no es querido, güey, nuestro debido cierre. Así que yo me voy a echar mi conclusión acerca de lo que pienso de The Warning. Indudablemente creo que ahorita llegó el momento en que yo estaba como diciendo, me tienen que gustar, ¿no? Esa huevo. Me tienen, porque son mexicanas y porque son morrillas. Te pones tu sombrero. Y pues la neta creo que no, ya pasé esa etapa, ya estoy más bien en un decir, está chido, está padre. Sigo sin decir, ahí van a venir, ¿cuánto cuesta el boleto? Sigo sin ser fan, sí. Pero reconozco absolutamente que son unas artistas que están cabronas y que les deseo de todo corazón que les vaya bien chido. ¡Qué bonito!
Como seguramente van a ver el supositorio, ya se enteraron. Sí, Les así. estoy diciendo, morras, échenle ganas, van bien. A huevo. Chulada, chulada, chulada. No, bueno, pues por mi parte, querida banda, pues creo que coincido con el Negrito justamente en la cuestión de que igual no puedo declararme todavía fan. Sí me puse mucho a escuchar y me sorprendieron muchas cosas. La forma en la que arman la música, la forma en la que cantan, muchas cuestiones de la cohesión que tienen. Sí, efectivamente, todavía no me declaro tan fan, pero sí puedo caer. O sea, eso estoy en veremos, pero yo sí me siento un poquito más en caer que no. Y eso es gracias precisamente a lo que vi en cuanto a la forma en la que hacen la música, en cómo la disfrutan y cómo la tocan, hijas de su pinche madre, la neta. Digo, Entonces está todo puesto para que al infinito y más allá, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo que esperamos ahora sí que, como dice el buen Negrito de Tocorazón, es que les vaya súper chingón, de que finalmente sigan poniendo el nombre de México muy en alto en el backend y en todos esos festivales y en otros lugares donde, pues, desgraciadamente algunas otras bandas mexicanas por oportunidades no pueden llegar, pero que se vea justamente eso, ¿no? De que en México no nada más hay lechona, ¿no? No, la lechona. Y el La lechona es sonidito. y el sonidito, ¿no? Sino que hay mucho más y bueno, estas niñas son un gran, Un buen ejemplo. Un buen ejemplo y pues bueno, si les gusta, man, apóyenlas porque la neta es que... Se ven bien vibrosas. La neta, aparte, pues así Bien para el cotorreo. vibrosas. Sí, dije bien vibrosas. Bien vibrosas. Esperemos Sí, algún se ven día chidas, contar se ven chidas. con su presencia aquí en el supositorio, sería un honor. Pero bueno, de mientras, no tenemos presupuesto para pagar a estos invitados, pero muy pronto veremos qué se puede hacer. Entonces, pues bueno, ese es mi aporte en este tema. Entrada final del supositorio. Entrada final del supositorio, así es. Y bueno, con eso concluye mi participación. No sé si quieras. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Bandita. Nos estamos despidiendo ya. Román Santos en la producción. Victoria en las porras, las correcciones, Los zapes. el freno de mano. Y hoy se apagó el teléfono. Y hoy se apagó el teléfono. Chulada. Daniel Coronado. El Negro Esteves. Nos estamos viendo. Espérate. Ay, ¿qué pasó? Espérame antes de que, ya saben, banda, suscríbanse, el Patreon, ya saben lo de la cabo. Ya saben el pinche Ya ven, chiste ahí está siempre. vacío, esto aquí no hay chelas. ¿Qué pedo? ¿No? Ya saben, igual los que quieran, tienen algún producto, algo que quieran que nosotros patrocinemos. Digo, patrocinemos. Más bien, que nos patrocinen. Así como que ustedes nos patrocinen. Baquetas Gemes. Así como las Enchis. Y otros muchos que han que participado. hemos tenido por acá y que ya vamos saben, a seguir ¿no? teniendo. Aprovechen ahorita que estamos arrancando porque al rato van a decir, ¿cuánto me cuesta Y ya va un uno. cuadrito así, un cuadrito Sí. chiquito? Una mención. En el supositorio. Y a la mitad. Ya no los vamos a querer. Ya, no. Aprovechense ahorita. Entonces ya saben, banda, ahí estamos al siguiente número. Por ahí tenemos pendiente el siguiente capítulo de Beatles. Total, se vienen cosas muy buenas. Bien chidas. Comenten de quién quieren que hablemos y bueno, estamos llegando hasta sus hogares por todas las vías con el supositorio informativo. Yeah. Dice, Dando güeros arriba yo, mi papá y metal. y Metallica. Ah, sí. Ahora va a ser el nuevo, güey. Puta, me voy a hacer la playera. Ah, huevo. Arriba yo, mi papá y metal. Ya fastidiaste. Creo,